En la penumbra de un océano que brillaba como circuito vivo, la ciudad flotante de Nueva Atalaya respiraba. No era un respiro humano, la urbe entera tenía pulmones, pilares que bombeaban agua, plataformas que giraban con mareas programadas, jaulas de cristal donde algas bioluminiscentes purificaban el aire. Sobre las olas, pescadores de acero, robots reparados por manos humanas, llevaban redes de fibra trenzada que brillaban en azul violeta. Allí, en ese equilibrio frágil entre ingeniería y la furia de la naturaleza, se construyó una reputación. Los humanos eran maestros en domar lo indomable. La noticia circuló primero como un rumor que cruzó las corrientes. Unos colonos habían logrado amansar a una criatura que, según los registros xenobiológicos, estaba en el tope de la cadena trófica del planeta Nerix. 7. La criatura era enorme, algo entre un cetáceo y un depredador iluminado por rayos bioluminiscentes, con aletas en forma de cuchilla y una garganta que cantaba en ultrasonido. Los científicos foráneos la llamaban aspirante del abismo, los pescadores locales la llamaban la hija de la marea. Ninguna cultura alienígena había logrado subyugarla. Ni la tecnología, ni las abrumadoras naves de caza, ni las redes de energía. Esa noticia, llevada en silencio por corrientes de datos, llegó a la flota de la Liga Berillan, civilización que había colonizado los cielos y las estaciones orbitales durante generaciones. Y que consideraba la manipulación biológica una vulgaridad humana. La Liga llegó a observar con curiosidad distante, la arrogancia de la que se alimentaban aquellos extraterrestres era vieja como su imperio. El comandante Taro Kei, paleotécnico y estratega, contempló desde la ventana de su puente orbital la ciudad que flotaba como una gota de metal sobre la superficie iridiscente de Nerix 7. En el tablero de su mente, el planeta era otro sistema que podía catalogarse, medir y, de ser necesario, neutralizar. Cuando su inteligencia tomó los registros de humanos domando al abismo, el gesto en su cara con membranas fue lenta sorpresa, un concepto que no debía existir en un universo donde el control era dominio supremaquista. Para los humanos de Nueva Atalaya, sin embargo, el acto no había sido un gesto de dominio por posesión o por gloria. Había nacido de una necesidad, proteger su ciudad de un fenómeno nuevo y letal que surgía desde las profundidades. Durante semanas, la marea trajo cadáveres de especies desconocidas, telarañas biológicas enredadas en las bases flotantes, y una música punzante que agitaba los sensores hasta quebrarlos. El abuelo del jefe de biólogos, un hombre que recordaba historias del viejo mundo terrestre, había dicho una vez que la defensa más antigua era hacer pactos con aquello que pudiese defenderte mejor que tus armas. Y así, sin fanfarrias, sin juramentos públicos, los humanos comenzaron a aprender el lenguaje de las corrientes. En los primeros planos de esa empresa estaba Elena Márquez, comandante de la Guardia Marina de Nueva Atalaya, de rostro marcado por sal y por noches sin sueño. Tenía manos de capitana y ojos que medían la posibilidad como quien mide un rumbo constante. No era una heroína dramática, era pragmática y creyente, con un rosario de luz que colgaba de la hebilla de su chaqueta como una reliquia prestada. Para ella, la fe era un acto táctico tanto como espiritual. La fe, en sus gentes, en su ciencia, en la posibilidad de convencer al mundo de la vida, era una herramienta que se empuñaba con igual destreza que una llave inglesa. Los Berillans no solo observaron. Mandaron emisarios, sondas de reconocimiento que escoltaban máquinas de estudio biológico. Su desplazamiento en el cielo nocturno era limpio, estético, movimientos coreografiados como si reconocieran su propia superioridad. Pero la superioridad no previó una cosa esencial, la inteligencia táctil humana, esa mezcla de instinto y de fe táctil que convierte un borde cortante en un punto de apoyo, una obligación en un juramento. Los humanos, en los días que siguieron, no solo estudiaron a la hija de la marea, la invitaban, la tentaban, la observaban con respeto y con paciencia. El proceso era lento. Reconocer el latido en el enorme vientre marino, cantarle en frecuencias que no rompieran su sistema auditivo, ofrecerle luminiscencia de algas como moneda de paz. Todo ello parecía un ritual que no tenía cabida en una lógica de conquista.
El primer encuentro público, para la flota Verillan, se produjo en silencio, y con la simple belleza del asombro. La criatura emergió hasta la superficie con la lentitud de una montaña que abre una herida en el cielo, y la ciudad flotante contuvo la respiración. Las luces de Nueva Atalaya se apagaron como en un apagón consciente. Debajo, el equipo de Elena navegó con pequeñas embarcaciones de fibra y tallaron un círculo de biodepósitos luminosos para guiar a la hija. Ella no llegó amenazante. Se acercó con curiosidad, como quien siente por primera vez la calidez de la piel. Al tocar la proa de una de las embarcaciones, emitió ondas que parecían plegarias sonoras. Los humanos respondieron con un ritual que combinó música, vibración y una oración antigua convertida en código. Para los Verillans, aquello fue incomprensible, la manipulación como logro cuando no se trataba de control físico, sino de una alianza de voluntad. Los ojos de Taro Kei se estrecharon. No por envidia. Por primera vez en 1000 ciclos su estrategia calculadora enfrentaba una variable que no cabía en su teorema, la posibilidad de que la deficiencia de su método, el desdén por la empatía, fuera justamente la capacidad que lo anularía. Mientras la hija de la marea se aposentaba cerca de la ciudad, los humanos repensaron la palabra tamer, domador, y le dieron nuevos bordes, custodia, pacto, cuidado. Las criaturas del abismo no se convirtieron en herramientas, se volvieron custodios con voluntad. Y con esa voluntad, la reputación humana empezó a temblar en la galaxia como una llama que no se apaga. Elena sabía que el éxito inicial traía riesgos. La Liga Verillan no retrasaría su decisión de intervenir solo por fascinación. Si los humanos podían forjar alianzas con la fauna local, el poder de Nueva Atalaya sería enorme, una población flotante apoyada por bestias que podían transportar, señalar o avisar, que podían, en el peor de los casos, atacar a una flota intrusa. Por eso Elena convocó a un consejo secreto, biólogos, ingenieros, ancianos mareados que recordaban cuando la ciudad era una plataforma de emergencia, y un joven prodigio en acústica por nombre Mateo Ortega, cuyos dedos trabajaban con frecuencias como un artesano con madera. El plan de la liga era simple y característico: estudiar, catalogar, contener. Las ciencias sin emoción. Taro Kei envió drones que proveaban la química del agua, copias digitales del actuar humano, y modelos en miniatura de su lógica imperial. No era personal, era eficiencia. Los humanos prepararon otra táctica, una exhibición. No de fuerza, sino de resolución. Elena sabía que lo que hacía falta no era solo mostrar que podían domar a la criatura, sino demostrar por qué lo hacían. Era una cuestión de supervivencia y de pacto. En las noches previas a la confrontación, la ciudad se transformó en un altar de preparativos, se tallaron collares de linternas para los marineros, se compactaron barreras acústicas que podían amortiguar ataques sónicos. Y se afinó un coro de frecuencias que no buscaba someter sino convocar. En lo más íntimo, y en un recipiente de silicio que conservaba la memoria, Mateo reproducía ritmos que recordaban el latido de una madre. Las frecuencias estaban calibradas para no dañar, se trataba de resonar con el lenguaje de la hija. Al mismo tiempo, Elena fijó su mirada en otra jugada, demostrar la dimensión humana de sacrificio. La ciudad no cantaría solo por dominación. Se preparó un ritual de promesa que involucraba no armas, sino símbolos, una placa de juramento de plasma que los guardias sostendrían en la proa de la barcaza principal, un colgante fundido de la madre de Elena que sería depositado en la superficie, y un rosario de luz que estaría presente como señal de fe. Los Verillans intensificaron sus escaneos. Un coronel Verillan argumentó en su consejo orbital que debían mostrar a los humanos los límites de su alcance. Que ellos enfrenten la verdad biológica, dijeron, seguros de que una demostración de superioridad científica cortaría la ilusión humana. Taro Kei contempló la pantalla y, con un gesto que era a la vez curiosidad táctil e indecisa precaución, aceptó enviar una patrulla que no interferiría, se mantendrían al margen. Pero como siempre, incluso las órdenes más concretas esconden interpretaciones. La patrulla interpretó el margen como un permiso para medir,
y la medición conduce a la intervención cuando la seguridad de la liga parece en riesgo. Dentro de la ciudad, la atmósfera era de calma contenida. Los habitantes movían sus vidas cuidando los rituales, dejar pequeñas hogueras en ciertos muelles para que la hija reconociera el calor humano, pintar símbolos de antiguas costas terrestres como recordatorios de origen, izar una bandera que había sido tratada con aceite para que no ardiera. Elena caminaba sobre las plataformas flotantes con un paso que parecía calcular mareas internas y externas. En su bolsillo, el rosario de luz palpita como un corazón en pausa. No era superstición. Era método. Cada cuenta representaba una promesa, por cada habitante que vivía, una cuenta. Su tacto era una cadena de decisiones que no podía romper, la moral de mandar aguas, la ética de usar seres vivos como defensa, la prudencia de invocar un poder que podría volverse contra ellos. La hija de la marea demostró su inteligencia con pequeños gestos, dejó a los humanos pasajes entre bancos de niebla, permitió que las corrientes se suavizaran cerca de la ciudad. Y en las noches sin luna dejó que las luces bioluminiscentes que colgaban de sus costillas imitaran los dibujos que las madres solían tallar en las cubiertas para los niños. Pero también había señales de una alteración profunda. Durante las mareas altas, se escuchaban coros de criaturas menores que respondían a la presencia de depredadores en la profundidad. Y la red alimentaria del océano parecía reorganizarse. Los biólogos detectaron manipulación bioquímica, ciertos patrones de feromonas que procuraban cambiar la conducta de peces migratorios. No fue para atacar a la ciudad, era para reclamar espacio. La hija defendía su terreno como una madre que impone límites. Mientras tanto, Taro Kei presentó en su junta orbital un modelo que describía la alianza humana-bestiario como una amenaza potencial a la neutralidad de Nerix 7, si los humanos usaban a las criaturas. Podían controlar rutas de comercio, obstruir estaciones minerales, o, en un escenario extremo, transformar la biosfera en un arma. Los Berillans trazaron planes de contención, redes de choque, descargas sónicas que neutralizarían las frecuencias humanas y embudos de corriente que desorientarían a las criaturas. Pero no conocían la variable más humana, la capacidad de aceptar el sacrificio. Mateo propuso un plan adicional que carecía de maquillaje militar, ofrecer a la hija algo que la Liga jamás había considerado como moneda, memoria humana. Buscaron en archivos, fotografías arrugadas y datos de niños, y diseñaron un módulo acústico que reproduciría, en loop, voces humanas contando historias de hogar, de pérdidas y de promesas. No se trataba de manipulación biológica sino de empatía dirigida, la idea de que los seres conscientes, sin importar su forma, respondían a la seguridad que ofrecía la conexión narrativa. Elena aprobó con la mirada. Su fe no era un acto vacío sino un experimento social que ponía la vida en el centro. Los días previos estuvieron llenos de ritos. Los cocineros de la ciudad prepararon bolas de algas fermentadas que soltaban una fragancia dulce, los perreras humanas, adaptadas para criaturas pequeñas, no para leviatanes, limpiaron los muelles donde la hija se acostaría. Un viejo llamado Ramiro, que había venido en la segunda oleada, clavó un pequeño símbolo en la barandilla, una placa oxidada que representaba la primera vez que Nueva Atalaya ganó su independencia de las tormentas. Era un recordatorio, las ciudades se definen por sus actos de entrega. La moral pública se reforzaba con un concepto simple: si hay que negociar con los mares, que sea con la honestidad de no usar los juguetes de otra especie. Las sondas Berillan, sin embargo, comenzaron a detectar irregularidades en la fauna lejana. Lo que ellos llamaban ruido eran en realidad comportamientos que indicaban que la hija de la marea influía en patrones migratorios y en la conducta de migración de presas. La Liga decidió mover su mano, un bloque de intervención atenuada que, en su escaleta, protegería la neutralidad. No obstante, para Elena y su gente esto se sintió como una amenaza directa. No solo por la seguridad inmediata, sino por lo que representaba, la negación de su derecho a forjar una relación distinta con la vida del planeta. El conflicto ya no era solamente territorial, era epistémico. ¿Qué tipo de inteligencia definiría la ética en ese mundo?
La noche antes del encuentro decisivo, Helena sostuvo el rosario de luz entre los dedos. No pronunció palabras, no hacía falta. Sus hombres y mujeres la miraron como si fuera la proa firme de un barco que debía volver a la calma tras la tormenta. En su pecho había más que determinación, la certeza de que la decisión que tomarían al amanecer marcaría el futuro del planeta y, quizás, la reputación humana en la galaxia. No solo de fuerza se trata la supervivencia, de fe. Y de sacrificio, si era necesario. El amanecer llegó con una pátina de acero y violeta. La atmósfera del planeta lanzó un brillo espectral que parecían dedos antiguos tocando las luces de la ciudad. La flota Verillan ocupó el cielo como una aguja que aguardaba coser. Sus naves, altivas y silenciosas, desplegaron paneles de escaneo que rastrearon cada columna de agua, cada corrugación de la piel marina. Los Verillans no eran monstruos, eran artesanos de la certeza. Ellos creían que el universo se doblaba a la disciplina, a la precisión. Lo que no pudieron prever fue la paciencia humana convertida en estrategia. Helena ordenó a su tripulación encender los buques de balsa con un brillo tenue, no buscaban la confrontación visual, sino la sincronía. La hija respondió como si entendiera. Su enorme cuerpo trazó rutas que abarcaron kilómetros de superficie, como un dios marino que marcaba territorio y al mismo tiempo ofrecía su sombra protectora. Los pequeños embarcaderos humanos, convertidos en altares temporales, lanzaron olores controlados al agua y emitieron frecuencias específicas. Los biólogos monitoreaban la curva de aceptación. Cuando la criatura permitió que las barcazas se aproximaran a sus costillas, aumentó la confianza. Pero, en esa misma franja de calma, la tensión subía como un hilo tenso. La patrulla Verillan, en busca de pruebas, decidió tomar muestras directas de la hija. Su misión fue científica, pero la aproximación se vio como agresión por la criatura y por los humanos. En un pulso que no se anunciaba, una de las ondas Verillan trató de posarse sobre la piel irisada de la hija. El animal reaccionó con un soplo que levantó olas que golpearon la ciudad. Los marineros de Nueva Atalaya anclaron con precisión para calmar la violencia. Helena, al ver la manipulación directa, mandó uno de sus auxiliares con la placa de juramento de plasma hacia la proa para señalar su disposición a negociar, no a pelear. Mateo, desde la bodega acústica, activó el módulo de memoria humana. Voces de niños, murmullos de madres, recitados de canciones antiguas, un tapiz sonoro que no buscaba manipular sino ofrecer pertenencia. La hija respondió, y por primera vez, el ultrasonido se convirtió en diálogo, patrones que se replicaban, frases que parecían corresponder. En la cubierta, los biólogos lloraron en silencio porque aquella comunicación era la confirmación de que no estaban solos en la responsabilidad de su entorno. Pero la flota orbital interpretó lo contrario, vio una arma potencial. Si los humanos podían sincronizar a monstruos marinos con su voluntad, era una ventaja estratégica innegable. Fue entonces cuando la Liga ejecutó su plan de contención. Un bloque de choque descendió a la atmósfera en silencio, desplegando redes de energía para inhibir a la hija. La maniobra no buscaba destruirla, buscaba restablecer el equilibrio que la Liga dictaminó como natural. Pero la naturalidad que la Liga creía universal era una norma creada por su cultura, su ética de no intervención. Para Helena, la acción fue una intervención. Para la hija, era una agresión. Las redes electrificadas cortaron parte de la fluidez del animal, por instinto protector, la hija arremetió. Fue la primera vez que la alianza frágil se quebró. En ese momento, el rostro de Taro Kei, a través de sus membranas, no era ni herejo triunfal ni cruel, era el semblante de quien ve una variable no prevista por su propio modelo. Él no quiso la destrucción, pero sí la contención. Los marineros humanos lanzaron bengalas químicas que crepitaban en el oleaje, cambiando la composición de la luz para confundir las redes. La hija, en un lastimero grito que se sintió como una pérdida, se separó y retrocedió hacia la oscuridad. Pero el daño estaba hecho. Las corrientes biológicas que dependían de su presencia serán reordenadas.
Las criaturas menores huirían o morirían. La ciudad recibió el primer golpe real de la intervención, restos de ecosistemas arrastrados hacia los bordes de su estructura. Era una escena de daño y de culpa compartida. Elena no retrocedió. Desde lo alto de su plataforma, vio que los Berillans inclinaban la balanza hacia un control que dejaba poco espacio para el consentimiento. Su respuesta no fue visceral sino táctica. Organizó una maniobra que no requería armas, una entrega pública de sacrificio simbólico y real. La barcaza principal, que ella misma dirigía, inició una lenta salida hacia la zona de conflicto con el módulo de memoria activado a plena potencia. En su mano, la placa de juramento de plasma se encendía con un azul hiriente, en el otro bolsillo. El colgante fundido de su madre se calentaba con su propia sangre porque había sido moldeado para activar señales emocionales en frecuencias que ninguna tecnología Berillan había previsto. La ciudad observó. Los Berillans observaron. Incluso las criaturas que se escondían en la oscuridad aletearon por el sonido de la transmisión humana. Todo fue en silencio, menos por el módulo acústico que parecía ofrecer las historias del planeta como un mapa alterno de convivencia. Elena dejó que la barcaza se adentrara en la zona donde las redes Berillan estaban parcialmente desplegadas. Sabía que no podría resistir la descarga si la Liga decidía activarla con fuerza. Sabía que su ciudad dependía de aquella jugada. Era una apuesta que pedía sacrificio. La Liga, tras una cascada de cálculos, decidió probar la determinación humana y envió una orden de escalada mínima, activar una de las redes de inhibición. Lo suficiente para incapacitar la barcaza y forzar a los humanos a alejarse. La red envolvió la proa como una telaraña de luz. Durante segundos que parecieron horas, la ciudad observó cómo los instrumentos fallaban y cómo la barcaza quedaba a merced del mar. Elena, sosteniendo su rosario de luz, no gritó ni rogó. No habló. El rasgo humano que más perturbaba a la Liga emergió ahí, la aceptación del sacrificio personal por un bien superior. La descarga cortó la navegación, la barcaza quedó anclada a la marea. La hija, al sentir la douleur de su aliado, regresó con furia medida. Se proyectó hacia la red como si quisiera arrancarla con sus propias mandíbulas. El ruido que generó sacudió los muelles. Las embarcaciones humanas, en un acto de disciplina, formaron un escudo alrededor de la barcaza incapacitada. La hija, con golpes de cola que levantaron mares y con aletas sierra que partían redes en un gesto que era a la vez de cólera y de cariño, liberó la proa. La red chisporroteó y se rompió. Un niño en la ciudad gritó en silencio, su risa se clavó en los rostros adultos como una flecha de esperanza. La respuesta de la Liga fue mayor. Más naves descendieron. Las redes no bastarían. Taro Kei decidió abrir un canal. No de guerra, sino de diálogo a través del aviso, prueba de fuerza calculada para disuadir. El mensaje era claro, retrocedan o se impondrá la contención total. Elena, por su parte, presentó su movimiento final, demostración de por qué los humanos podían sujetar criaturas. No con cadenas, no con armas, sino con liderazgo táctico y con fe colectiva. En la cubierta, Mateo subió la potencia del módulo de memoria, la voz humana se transformó en un compás que ablandó las ondas de la criatura. La hija emitió un canto que no era de dolor sino de cólera encausada. Ella dirigió una corriente que barrió las naves que intentaban cercarla. No las destruyó, las empujó. Fue un acto de advertencia, pero también de misericordia. Taro Kei, viendo su cálculo fallar, decidió enviar a sus emisarios más cercanos para ver con sus propios ojos. La tensión se palpó como una marea que amenaza romper a lo largo de la ciudad. Fue en ese instante cuando Elena tomó la decisión que cambiaría todo, ofreció el colgante fundido. No lo arrojó como gesto simbólico vacío. Lo colocó sobre la proa, encendido inmediatamente por su propia palma, un halo de calor y de memoria que activó la frecuencia que Mateo había calibrado. La hija tocó con su frente las manos humanas y el colgante se transmutó en puente.
Los ultrasonidos se entrelazaron con la voz humana y, en un eco que recorrió la distancia entre humanos y Verillans, se entendió algo inefable: la negociación no era entre naves y ciudad, sino entre seres que buscaban preservar aquello que consideraban valioso. Fue un acto de desafío, no una confrontación de fuerza, sino una declaración de principios materializada en sacrificio. Helena dejó la placa de juramento de plasma sobre la proa y la fijó con soldaduras improvisadas. No buscó inmolarse en la escena, buscó demostrar que su pueblo aceptaba el riesgo con la claridad de quien da su palabra. En el momento en que la placa siseó y emitió una luz ámbar que se mezcló con el azul marino, la Liga respondió con su mayor apuesta. Un pulso sónico calibrado para reprogramar la mente de la hija y de las criaturas que dependían de ella. Su propósito era neutralizar la posibilidad de que las bestias pudieran usarse contra intereses Verillans. La onda recorrió kilómetros de mar y penetró tejidos como un rumor oscuro. El sonido fue una flecha. Para los humanos, era un canto que amenazaba a su amiga; para la hija, un ataque. En un segundo paralelo, la ciudad tembló. Las luces parpadearon. Las corrientes de agua surgieron en remolinos. Las criaturas menores se agitaron en patrones de confusión. Helena no pensó en victoria ni derrota. Pensó en legado. Sacó su rosario de luz y lo lanzó con un gesto que era el de una madre que entrega su último recurso. El rosario cayó sobre la proa con un brillo que parecía demasiado pequeño frente a la magnitud de la inminencia. Mateo, en la bodega acústica, canalizó todo su conocimiento. Incrementó la intensidad de la memoria, modulando las voces, haciendo que las historias humanas fueran más nítidas, como si el mundo entero cantara. Las palabras eran vacías en la física del sonido, pero estaban cargadas de sentido. Eran promesas, promesas de cuidado, de pie firme para los que quedasen. La memoria humana encontró un eco en la hija. Un latido emergió en la masa marina, un patrón que se sincronizó con la transmisión y que, por un instante, alteró la fase del pulso Verillan. La red de contención, diseñada para la eficiencia, se volvió vulnerable a la entropía del sentido. En la cubierta de la barcaza de Helena, el agua empezó a subir. La onda Verillan no se replegó sin consecuencias. Varios instrumentos fallaron, la interfaz con los motores se congeló. Había un momento en que la ciudad podría haber perdido la calma, si la hija regresaba herida y colérica, si las criaturas de la profundidad huían en pánico y la cadena trófica se rompía. La ciudad podría sufrir hambrunas y pérdidas. Helena evaluó ese riesgo y comprendió que lo que se imponía no era la retirada, sino la entrega final. Se lanzó al agua con el rosario en la mano. No lo hizo como sacrificio ritual sino como puente consciente. El agua la abrazó con la fría dulzura del océano. El mundo se transformó en registros de sentido, la tensión en los músculos de la hija, la vibración en las membranas de Tarokei, la luz ámbar que salió de la placa de juramento, la fría geometría de los emisores Verillan. Helena emergió junto a la proa en un acto que fue quebrar la distancia entre especie. La hija, en un gesto de furia y devoción, sumergió su frente contra su pecho como si buscara confirmar la presencia de otra voluntad. En ese acto, ocurrió algo que nadie había previsto: las frecuencias Verillan, calibradas para neutralizar, se saturaron de sentido. No pudieron reescribir la memoria generacional que se había desplegado en la transmisión humana. Fueron incapaces de traducir el olor de la fe que el rosario de luz había liberado. Tarokei, desde su puente orbital, no tenía manos humanas pero tenía juicio. Observó cómo la hija, herida pero no derrotada, se alzaba con una estrategia que no podía clasificarse como simple instinto, una acción protectora que revelaba inteligencia ecológica. Uno de los capitanes Verillan sugirió un ataque total para eliminar la amenaza de manera definitiva. Fue una idea en consonancia con su cultura de seguridad, pero Tarokei, tocado por un músculo que aún no aceptaba el apego, vaciló. Vio, a través de los enlaces, la determinación humana y el rostro de Helena debajo del agua, pegado a la frente de la criatura.
No fue compasión, fue reconocimiento de que la variable humana había alterado su ecuación. En la superficie, la hija rompió la red con un golpe que partió la marea. El pulso Berillan, por obsolescencia moral, no pudo contener la marea de sentido que la transmisión humana había provocado. En un acto final, la hija se lanzó a un movimiento que tendría consecuencias ecológicas. Se adentró en un cañón submarino cuyo cráter hacía década era hogar de una corriente tóxica que amenazaba con expandirse hacia la ciudad. Había sido atraída por el pulso Berillan con la intención de neutralizar un potencial vector, ahora, sin redes que la atasen, se ofrecía a canalizar la fuerza del abismo. Elena sintió, con el cuerpo entero, que algo debía ceder. No había espacio para la indecisión, la hija, en la inmensidad, se lanzaría y, si fallaba, arrastraría consigo la hojarasca ecológica que amenazaría la ciudad por generaciones. La comandante comprendió que la única forma de asegurar el pacto era mediante el sacrificio personal. No buscó la gloria, buscó la salvación de su gente. Se deslizó por la banda de la barcaza y, con las manos que conocían el acero y la sal, se aferró a la frente húmeda de la hija. En la proximidad del abismo, bajo una luz que mezclaba acero y violeta, los dos seres se convirtieron en uno, una humana y un leviatán haciendo lo que nadie hubiera pensado posible. Usar su voluntad conjunta para modificar la biología de la marea y contener la expansión. La hija, con la fuerza de su cuerpo, empujó corrientes que contrajeron el cráter tóxico y sellaron la fuga. Elena, con su rosario de luz, activó frecuencias que estabilizaron la presión. Fue un instante que contuvo toda la belleza y todo el horror de la especie humana, la capacidad de dar todo por los otros. El sacrificio técnico fue enorme. La hija emergió herida, con marcas en su carne y con un eco de debilidad. Elena, por su parte, estaba agotada, con quemaduras en la piel y un rostro que llevaba la marca de la exposición a químicos marinos. Pero ninguno de los dos cayó. La comunidad respiró al unísono como quien vuelve a aprender a respirar. La Liga, que había lanzado su batería de castigos calculados, observó cómo su instrumento se convertía en testigo. La hija no fue controlada, decidió cooperar. El final no fue una derrota ni una victoria absoluta, fue la demostración de que había otro camino posible. La mañana siguiente fue un lienzo de calma tensa. Las nubes se disiparon en franjas que dejaban ver la estela orbital de naves que habían decidido no abandonar el planeta pero que al menos pospusieron su soberbia. Nueva Atalaya, en su periferia, estaba dañada, plataformas parcialmente destruidas, redes rotas y bancos de fauna que tendrían que recuperarse. Pero la ciudad se mantenía como una promesa en la superficie. Elena caminó sobre los muelles con un paso que no buscaba imponerse sino consolar. Su rostro, marcado por el esfuerzo, tenía la gracia silenciosa de quien sabe que su acto será contado en generaciones. Sus manos todavía sostenían los restos del rosario, ahora una hebra de luz que, aunque atenuada, seguía luminosa. En los días que siguieron, la Liga mantuvo una presencia cautelosa. Taro Kei envió un emisario en la forma de un androide que recogía datos con la neutralidad de un tribunal. Pero la naturaleza del intercambio había cambiado. La idea Berillan de legalidad fue puesta a prueba por la manifestación humana de fe. Los habitantes de Nueva Atalaya exigieron ser reconocidos no como una anomalía sino como un presente que tenía derecho a forjar pactos con la biosfera. Las negociaciones fueron largas y llenas de tecnicismos, pero sobre la mesa permanecía un hecho inmutable: la hija había elegido. En un gesto que desafió protocolos, la Liga aceptó documentar la relación como parcialmente mutualista y se comprometió a retirar las herramientas de contención mientras se realizaban estudios conjuntos. El cambio fue lento, cometió errores, pero fue sincero. Elena se convirtió en símbolo vivo de lo que el mundo podía lograr cuando la fe no es obstinación abstracta sino sacrificio táctico. La placa de juramento de plasma fue incorporada al museo de la ciudad, no como trofeo de guerra, sino como conmemoración de la promesa que salvó un ecosistema.
El colgante fundido de su madre fue guardado en una urna, el rosario de luz, reducido a un hilo brillante, quedó entre los archivos sonoros que Mateo preservó, una señal de que la fe puede ser traducida en frecuencias. La hija de la marea recuperó su fuerza con la ayuda de los humanos. No se volvió una montura ni un arma. Se volvió una guardiana encomendada que patrullaba los límites del territorio humano, una presencia que recordaba la capacidad de la vida para responder a la oferta del cuidado. A su lado, surgieron otras criaturas que aprendieron a acercarse a las plataformas cuando se necesitaba ayuda, escuelas de peces que limpiaban tuberías, crustáceos que barrían sedimentos, aves marinas que llevaban mensajes. La ciudad dejó de ser una estructura aislada y se transformó en un nodo de una red viva. La reputación humana se extendió y fue contada en distintas lenguas como una nueva leyenda, la de un pueblo que no sedujo a la galaxia por su agresividad sino por su habilidad para hacer pactos. Los Berillans aprendieron, con reticencia al principio y luego con más respeto, que la manipulación biológica no era la única forma de ejercer poder. Hubo cambios internos, se revisaron protocolos, se ajustaron leyes de la Liga, y se abrió un diálogo internacional sobre la ética de la intervención en biomas ajenos. Aún así, no desapareció la sana tensión entre culturas, la galaxia aprendió que, en ciertos límites, no todo puede ser medido por la fría exactitud de los instrumentos. En la ciudad, la vida siguió. Los incendios se apagaron, las plataformas se repararon con telas de metal y nuevas algas fueron cultivadas para evitar futuras fugas tóxicas. Mateo enseñó en una nueva academia dedicada a frecuencias de vida y la narrativa se incorporó en la educación de los niños. Ramiro, el viejo que había clavado la placa oxidada, narró la historia a generaciones que crecieron con la certeza de que las historias podían salvar mundos. Elena, sin buscar adornos, siguió siendo comandante. No era ya solo una líder militar, era guardiana de un pacto. Sus días consistían en patrullar límites, en sentarse en la cubierta para escuchar el canto lejano de la hija y en atender a los dolientes. Algunas noches, cuando la bruma traía aromas de mar y memorias de tierra, sacaba el hilo brillante del rosario y lo sostenía entre sus dedos. Había pagado un precio personal. Su salud estaba señalada por el contacto con la marea tóxica durante su rescate. Sin embargo, su postura enseñaba algo que la galaxia había tardado en comprender: la fe no se limita a rezos, es un modo de acción que requiere la entrega del cuerpo. En las reuniones con la Liga, su rostro mostraba cicatrices y su voz era un timbre firme. No pidió recompensas, pidió garantías. Los Berillans, con Tarokei a la cabeza, hicieron una concesión con un gesto que tenía su propia solemnidad, le ofrecieron a Elena una placa de reconocimiento científico. Una estructura de cristal que se colgó en el puente de la ciudad. No era un trofeo de superioridad sino un pacto simbólico, reconocimiento. En privado, Tarokei depositó sobre ese cristal un mosaico de datos y un mensaje que decía, en su propia lengua, algo que pudo acercarse a una disculpa: hemos medido mal la magnitud humana. Para ellos fue un paso que implicó la aceptación de que la lógica no era el único lenguaje operativo en el universo. Para Elena fue la confirmación de que el diálogo, incluso entre especies tan distintas, podía existir. Pasaron estaciones. La hija se aparecía a menudo en los bordes de Nueva Atalilla, su sombra como una promesa inmensa. Los pescadores volvieron a lanzar redes sin miedo, los niños jugaban en las cubiertas y cantaban canciones adaptadas del módulo de memoria. En el museo, la placa de juramento de plasma no brillaba con orgullo sino con una pátina que contaba el calor del sacrificio. Mateo compiló un archivo de voces y la academia se llenó de estudiantes que aprendían a traducir deseos en frecuencias. Elana Márquez envejeció con la elegancia de quien carga bien su historia. Antes de su retiro, colocó el último fragmento del rosario en una cápsula que sería enterrada en la estructura más profunda de la ciudad, como un recordatorio material de la elección que una vez hicieron. En su ceremonia de despedida, no hubo discursos grandilocuentes, solo un silencio compartido y luego un canto que salió de las gargantas de la ciudad.
La hija de la marea nadó en una circunferencia perfecta alrededor de la barcaza principal y dejó una estela de luz como si hubiera pintado un camino. La galaxia sintetizó la historia en nuevas formas, tratados, artículos, esculturas y canciones. Se debatió durante años qué había sido exactamente la naturaleza de la alianza. Algunos vieron una lección sobre la humildad, otros, una forma avanzada de diplomacia ecológica. Para los habitantes de Nueva Ataliyan no fue teoría, fue la elección de cómo querían convivir con su planeta. La lección, ubicada entre la fe y la razón, entre el tacto y la estrategia, perduró como una enseñanza práctica para futuras colonias. El legado de aquella jornada no fue el monopolio del poder. Fue la certeza de que los humanos podían, con juicio y con entrega, encontrar formas de ser articulados en la red de la vida sin sofocar la voluntad ajena. De modo que la frase no quedó en una placa como sentencia impersonal, quedó en una práctica. Cada marinero que tomaba el timón recordaba el rosario de luz, la placa de juramento, el colgante fundido. Y la decisión de aceptar el riesgo. La ciudad guardó las memorias de su gente en un banco de datos que transmitía a todos los buques: si aceptas el intercambio, acepta también la carga. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.